Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del capítulo 5 de 25-21, que traducido en español es 25 y 21. Ahora sí, comencemos. Este peculiar capítulo comienza donde nos quedamos, con Ji-jin acompañando a casa a Na-hee-do, luego de tan extraña conversación en el gimnasio. Se prometen mutuamente apoyarse y seguir creciendo juntos. Este le desea la mejor de las suertes en la competencia que tiene el día de mañana y se despide. Pero antes, nuestra protagonista le regala la espada de esgrima que había utilizado como un regalo. Para nuestra sorpresa, toda la conversación que tuvieron la había estado escuchando su mamá, ya que al ingresar a casa, esta la regaña. Le dice que en vez de esforzarse, se pone a salir con un chico. Definitivamente la ceñito no sabe todo el esfuerzo que le está poniendo Na-hee-do a la competencia. Paralelamente regresamos a la actualidad, donde Min-chae recuerda que desde niña su mamá siempre la apoyaba en sus competencias, solo que siempre que iba acaparaba todas las miradas. Menciona que le llegó a tener envidia al ver lo famosa y exitosa que era. Sin embargo, al leer los diarios se da cuenta que su mamá no nació exitosa, sino que le costó, que trabajó día y noche para lograr ser una deportista destacada. Ya regresando con la historia, nuestra protagonista está lista para la competencia. Como vimos en el análisis del tráiler, esta le promete a la entrenadora que no va a perder en ninguna batalla. Mientras tanto, en el colegio donde estudia, el hermano de Ji-jin, llegan unos señores a reclamarle por los errores de sus padres. Cuando llaman a Ji-jin avisando sobre ello, este sale deprisa a su rescate, ya que los señores de la ira estaban comportándose de la peor manera con el hermano. La competencia empieza y Na-hee-do demuestra lo que mejor sabe hacer. Nuestra protagonista logra llegar a la final y esa noticia viaja rápidamente al noticiero donde trabaja su mamá. Vemos que por un momento sonríe y como que se enorgullece de su hija, al menos eso quiero creer. Regresando con la competencia, la última batalla está reñida. La cara de Jo-rin al ver cómo sus compañeras de la selección hablan de los movimientos de Na-hee-do es única. La contrincante como sea quiere poner nerviosa a Na-hee-do y por un momento lo consigue, pero antes que se nerviosee más, la entrenadora la hace reaccionar y pues nuestra protagonista termina ganando la competencia. Oficialmente es la nueva integrante de la selección nacional. La entrenadora celebra a viva voz el triunfo de su estudiante. Definitivamente nos alegramos también por Na-hee-do. Nuestra protagonista y su entrenadora salen a comer luego del triunfo. Na-hee-do pide permiso para poder llamar a Ji-jin, sin embargo al último momento se da cuenta que no tiene el número de este. Regresa con su entrenadora para poder cenar y seguir celebrando su triunfo. Se encuentra en el mismo restaurante con Jo-rin, que termina felicitándola, momento que aprovecha para recordarle que su sueño es ser su rival. Ya en otra escena vemos a Na-hee-do llegando y saliendo a máxima velocidad a buscar a Ji-jin. Grande es la sorpresa al ver que este renunció de la tienda de libros y en su casa pues no están sus cosas. Tal parece este se mudó completamente y no dio mayores explicaciones. Su paradero es completamente desconocido. Tanto Jo-rin y Na-hee-do se encuentran preocupadas por él. Ya antes de retirarse de donde están, Na-hee-do le pide el número de Ji-jin a Jo-rin. Al regresar a casa, Na-hee-do encuentra la espada de esgrima que le regaló a Ji-jin, pero completamente personalizada para ella, tal como ella se lo había comentado que quería. Hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el video hasta el momento, apóyenme con un like para poder llegar así a más personas. Y si quieren pertenecer a esta gran comunidad, no olviden de suscribirse al canal. Ahora sí, continuamos. En una escena distinta logramos ver a Ji-jin y su hermano menor en un carro rumbo al pueblo donde se encuentra su mamá. Se le nota cansado por todo lo que ha sucedido en ese día. Vemos que el motivo por el cual fueron a molestar a su hermano es porque su papá colocó una empresa a nombre del hermano y como esta también quebró, lo están haciendo responsable. Algo que me parece curioso porque el hermano es menor. En fin, luego de salir de la comisaría, decide alejarse totalmente de donde se encuentra ahora.
tira sus localizadores y le hace prometer a su hermano menor de que no contacte a nadie. Llegan a la casa donde se encuentra su mamá y ésta solo llora por el padre, diciendo que lo extrañó y cosas así. Regresando con nuestra protagonista, vemos que le pide un favor a Seung-wan. Como tendrá que entrenar y se alejará un tiempo de la escuela, le pide que le preste unos cassettes de cuando Ji-jin estudiaba allí, solo para poder oírlo y sentir su apoyo cuando las cosas se pongan difíciles. También le menciona que respeta la decisión que tomó Ji-jin de alejarse, ya que debe ser por algo, y que ahora llegó su momento de apoyar. Ya en la siguiente escena, la vemos presentándose con sus compañeras de la selección. Para su buena suerte, la compañera de cuarto será Jo-rin. A esta le encargan que la apoye en todo lo que necesita. Vemos que Jo-rin le pregunta si ronca porque tiene el sueño ligero, como advirtiéndole sobre eso, para luego darnos con la sorpresa en la noche que la que ronca es ella. Na-hee-do, ya sin poder dormir, no se le ocurre mejor idea que escuchar los cassettes de Ji-jin. En una corta escena, vemos a Ji-jin en un teléfono público. No queda del todo claro a quién está llamando. Ya regresando al colegio, en los días en que tienen que asistir a clases nuestras esgrimistas, vemos por qué Ji-won ignora a Jo-rin, y es porque se había molestado cuando ésta lo ignoró, aquel día en que Ji-jin desapareció. Esta termina contándole que reaccionó así porque le debe mucho a Ji-jin, ya que su familia es pobre, y gracias al apoyo de la familia de Ji-jin, pudo cumplir su sueño de ser esgrimista. Luego de la explicación, estos terminan conversando de lo más normal como siempre. Regresando con nuestra protagonista, ya pasaron 3 meses. Vemos que en una práctica no le está yendo nada bien, pues resulta que la señorita está resfriada. En este tiempo, Ji-jin ha estado trabajando en el puerto, vendiendo pescados y mariscos. Precisamente su hermano menor está por allí con sus amigos de colegio, y hace como si no lo conociera, avergonzándose de él, y pretendiendo que aún su familia tiene dinero. Ji-jin luego conversa con él, para saber qué está pasando. El menor le menciona que le agradaba más cuando era un universitario, y cuando tenía su carro, y que ahora que trabaja de esa manera, solo le avergüenza. Este le menciona que si tomó la decisión de no seguir, fue para que a él no le hicieran nada, pero el hermano le dice que no le eche la culpa, ya que la decisión solo lo tomó él. Ji-jin reflexiona con su tío sobre todo lo que conversó con su hermano menor. Menciona que la impotencia de haber fallado tantas veces en las entrevistas ayudó a que tomara esa decisión tan deprisa, de mudarse, ya que quería escapar del fracaso. Segundos después, los vemos ir a un teléfono público. Allí descubrimos el por qué lo vimos en escenas pasadas también pegado al teléfono, pues resulta que Na-hee-do le dejó un mensaje en su casilla de voz, y siempre iba a escuchar su voz. La primera competencia de Na-hee-do como integrante de la selección ha llegado. Vemos como Ji-jin se entera de la noticia por televisión al ver que Na-hee-do terminó en el tercer lugar. Nada mal para su primera competencia. Al regresar a casa, hace una travesura recordando aquel día con Na-hee-do. Paralelamente, esta hace lo mismo, ambos alejados por la distancia pero pensándose el uno al otro, y haciendo lo mismo. La distancia se acorta cuando Ji-jin imagina traerla a donde está él, solo para poder correr juntos y pasar un momento a su lado. Vemos que este logró dejarle un mensaje a Na-hee-do en su casilla de voz, donde le promete regresar antes del estreno del volumen 15 de Full House. Por supuesto, nuestra protagonista, con lágrimas en los ojos, se aferra al teléfono, deseando que ese anhelado encuentro suceda pronto. Así finaliza este emocionante capítulo, que me ha dejado sorprendido por la decisión tan prematura que tomó Ji-jin. Esperemos verlo pronto junto a nuestra protagonista, porque de todas maneras él tenía que estar allí celebrando ese gran logro con ella. Pero bueno, pasó lo que pasó. Los espero en el próximo video. No olviden de suscribirse al canal y apoyarme con un hermoso like. Nos vemos y hasta la próxima.